Tema para conversarlo con Alberto Rojas, director del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Universidad Finisterra, como siempre los viernes con nosotros aquí en el respectivo Doble Clic. Alberto, bienvenido. Gracias, Ramón. ¿Cómo estás? Por Dios, don Xi Jinping que está movido, ¿eh? Mucho. Se nota que Xi está interesado en recordarle al mundo cuán importante es China en el contexto internacional. Primero recibe a Trump, después recibe a Vladimir Putin a la semana siguiente y ahora él viaja a Corea del Norte. No cabe la menor duda que en una semana marcada por la segunda vuelta presidencial en Perú, el inicio del Mundial de Fútbol y la enésima vez que Trump dice que Estados Unidos e Irán están cerca de terminar la guerra, este encuentro pasó un poco de bajo perfil. Sí. Pero me parece importante rescatarlo para el doble clic precisamente porque hay que mirarlo desde distintos ángulos. O sea, en primer lugar, claro, para Xi refuerza la idea de que él tiene una presencia y una influencia importante en Corea del Norte. La historia de Corea del Norte y China es antigua. Se remonta a la Guerra de Corea de 1950 a 1953, cuando China se involucró apoyando a Corea del Norte, después de que Corea del Norte inició la invasión a Corea del Sur y la comunidad internacional respondió a través de Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad, creando una fuerza militar multinacional liderada por Estados Unidos. Ahí el principal comandante en ese momento era el comandante Douglas MacArthur, gran figura estadounidense en la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico. Y que estaba Con ahí, su frase célebre, MacArthur. volveré, ¿verdad? Sí. Y volvió a las Filipinas después. Bueno, después de que Corea del Norte inició esta invasión a Corea del Sur y el mundo reaccionó con esta fuerza multinacional que empezó a derrotar a Corea del Norte, o sea, reconquistan o liberan Seúl, cruzan la frontera, llegan a Pyongyang, capturan a Pyongyang, la capital de Corea del Norte, y tenían a Kim Il-sung, el abuelo de Kim Jong-un, arrinconado contra la frontera china, y ahí Mao decide involucrarse y envía cientos de miles de tropas chinas. O sea, en la primera instancia fueron 250.000 de tropas. Vaya. Y después más. Y eso cambió el destino del régimen norcoreano, que terminó en 1953 con un estancamiento, ¿verdad? La frontera se estabilizó nuevamente a la altura del paralelo 38 y un armisticio, que básicamente es un acuerdo de alto al fuego. Claro, porque no ha habido un tratado luego ni una Nada. cosa. O sea, Por eso, pusieron alto al fuego nomás. por eso técnicamente, subrayo eso técnicamente, Corea del Norte y Corea del Sur siguen en guerra. Claro. A más de 70 años de eso. ¿Por qué hago este recuerdo? Básicamente porque a partir de ahí China se ha vuelto un actor relevante en todo lo que tiene que ver con Corea del Norte. De hecho, cuando en diferentes momentos Clinton, Bush, Obama impulsaron negociaciones, conversaciones entre las Coreas, siempre se habla de la mesa de cuatro patas, que es básicamente Corea del Sur, Estados Unidos, Corea del Norte, China. Dando ese marco, hay que decir que la relación de Norcorea con China desde ese entonces ha sido estrecha. ¿Ah? Kim Il-sung, el abuelo de Kim Jong-un, Kim Jong-il, el padre, siempre habían tenido una relación muy estrecha. Pero cuando llega Kim Jong-un al poder en 2011, él comienza a mostrarse como una especie de líder muy díscolo, muy poco obediente de los mensajes que le enviaba a Beijing. De hecho, él en 2013 manda a arrestar y posteriormente a ejecutar a su tío. Sí, pues. El tío político, estaba casado con la hermana de su papá. Sí, nos acordamos de eso. Porque él era de algún modo la mano de Beijing en Norcorea. Ah. Y él no era como la figura que le decía, pero es que hay que preguntarle primero a China, hay que ser cauteloso, Es su Pepe moderado. Grillo chino. Exactamente, entonces perdió la paciencia, supongo, en algún momento con él y lo borró del mapa. Y a partir de ahí hemos visto que la relación de China con la Corea del Norte de Kim Jong-un ha pasado por distintas etapas, altos y bajos. De hecho, incluso ha habido momentos en que China ha apoyado sanciones al interior del Consejo de Seguridad en contra de Norcorea por su programa nuclear. Mm. O sea, la idea de que esto es un cheque en blanco, si es que todavía se puede hablar de cheque, no es así. Ahora, ¿cuál es el punto? Hemos visto que finalmente Norcorea se convirtió en una potencia nuclear, ya no hay nada que hacer,
durante el primer gobierno de Trump, recordemos que hubo 3 encuentros entre Trump y Kim, ¿verdad? Primero en Singapur, después en Vietnam y finalmente en la zona desmilitarizada, en donde Trump aprovechó de cruzar hacia Norcorea, ¿verdad? Y Kim cruzó hacia Corea del Sur. Y después de eso vino la pandemia, la guerra de Ucrania, etcétera. Y el tema norcoreano empezó a quedar como en un segundo plano. Sí, cada cierto tiempo hay noticias, algún ensayo con algún misil balístico, no ha vuelto a haber ningún ensayo nuclear subterráneo. Hemos visto a Kim apareciendo en actividades públicas con su hija, todas esas cosas. Pero también hay otra faceta, y es que, como se mencionaba al comienzo, la guerra de Ucrania le dio la oportunidad a Norcorea de acercarse a Rusia, a la Rusia de Vladimir Putin. Básicamente porque en algún momento a Rusia se le empezaron a acabar las municiones para las piezas de artillería. Y el equipamiento más compatible era el norcoreano, herencia de la época soviética. Y entonces Norcorea empezó a proveer de municiones a Rusia. Y no solo eso, se dice que envió entre 13.000 y 10.000 tropas norcoreanas a Rusia para entrar en combate con las fuerzas ucranianas. ¿Te acuerdas que en un momento esas denuncias tomaron más evidencia diciendo que habían caído, habían sido algunos capturados, se mostraban videos Bueno, de de hecho se mostraron, soldados con rasgo asiático que estaban sí, haciendo ahí en la frontera de la disputa de la guerra? exactamente. O Mm. sea, en ese sentido es muy real. De hecho, leyendo el otro día un artículo de BBC, sus fuentes le decían que se calculaba que habían muerto 2.300 soldados norcoreanos Ah, sí. peleando en la guerra que está librando Rusia contra Ucrania. No es poco. Mm. Bueno, y esto, recordemos que se da en un contexto en donde Putin va a Norcorea, Kim va a Rusia, hay un estrechamiento de vínculos entre Moscú y Pyongyang. Y esto ha sido visto con cuidado por parte de Beijing, que no le parece tan buena idea, a pesar de que públicamente la relación de Rusia con China es muy estrecha, antigua, inseparables, etcétera. Pero en el fondo esto tiene consecuencias, porque Xi Jinping teme que este acercamiento de Norcorea con Rusia lo deje en un segundo plano. Para China es importante seguir teniendo injerencia sobre Corea del Norte. Además le preocupa que este acercamiento fomente un mayor, una acción más conjunta entre Estados Unidos, Corea del Sur y Japón, como para contrarrestar, ¿verdad? A través de ejercicios militares, transferencia de equipamiento militar, etcétera, este acercamiento entre Rusia y Corea del Norte. Y porque además, si bien Corea del Norte en este momento, o desde hace varios años, para China es un aliado medio díscolo, también es un aliado muy estratégico, porque le permite tener una presencia muy fuerte en la península coreana. Más de alguna vez, tú recordarás, se ha hablado de la posibilidad de la reunificación de ambas Coreas, Sí. cosa que se ve muy difícil porque sería aún más costoso que la reunificación alemana, por la diferencia, la asimetría en términos de desarrollo, economía, etcétera, entre ambas Coreas. Pero lo cierto es que a China no le interesa una reunificación coreana, porque lo más probable es que así como la República Federal absorbió a la República Democrática Alemana, Corea del Sur absorba a Corea del Norte. Y entonces esta Corea unificada va a ser una Corea democrática, Pro-occidental. capitalista, prooccidental, muy cercana a Estados Unidos. Estados Unidos mantiene bases y tropas en Corea del Sur desde el fin de la guerra en 1953. Entonces a China tampoco le interesa tener ese modelo de Corea como al lado de la frontera. ¿Te fijas? O sea, tenía hartas cosas que ir a conversar con el señor Kim. Bueno, de hecho, rápidamente, dentro de las cosas que se hicieron públicas, bueno, obviamente declaraciones mutuas de apoyo, que es una amistad muy sólida, un poco en el mismo guión de Rusia, Mm. ¿verdad? Eh, Norcorea apoyó públicamente, una vez más, a China respecto a sus reivindicaciones en torno a Taiwán. Se habló de ayuda, cooperación tecnológica, etcétera, un poco saliendo al paso de esta ayuda que le ha estado entregando, esta ayuda tecnológica y militar que le ha dado Rusia a Norcorea. Y lo más interesante no es lo que se dijo, sino lo que no se dijo. Por primera vez, Xi Jinping no hizo ninguna alusión al programa nuclear norcoreano. Nada. Nada. Lo cual señala que China lo da como un hecho ya absolutamente irreversible y asume que
digamos, si en algún momento se volvieran a retomar las conversaciones entre Estados Unidos y Norcorea, porque desde que Trump volvió a la Casa Blanca, Norcorea no ha estado en la agenda. Y eso es muy llamativo. Ya el tema del desarme norcoreano no va a estar en la agenda. Ya no va a ser una condición ni un tema a conversar. No, esto ya quedó superado. Ya, mira, se me acaba el tiempo, pero para que quede planteado para una próxima conversación, si a Trump el hecho de meterse con Irán era para detener su programa nuclear porque lo veía una amenaza, Claro. la pregunta es por qué no podría o no ha pensado hacer lo mismo con Corea del Norte, que también es una tremenda amenaza, pero entiendo que el factor China aquí es la gran diferencia. Básicamente dos factores. A diferencia de Irán, Norcorea sí desarrolló armas nucleares, ha hecho 6 ensayos subterráneos verificados y está pegada a China. Eso significa que Estados Unidos no puede, no tiene capacidad para entrar en la esfera de influencia china y que eso no termine en una guerra entre Washington y Beijing. Mm. ¿Te fijas? Muy interesante el tema, ¿eh? Esto de cómo se van ordenando geopolíticamente el mundo Así es es. muy interesante, porque eso explica en el lugar en que estamos, moviéndonos nosotros que estamos al fin del mundo. Alberto Rojas, director del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Universidad Finisterre, como siempre un agrado, que estés muy bien, ¿eh? Muchas gracias, Ramón. Buen fin de semana.